Bienvenidos al nuevo capítulo de Ciencia a la Vena. Segundo capítulo de la tercera temporada. Les cuento a los que nos están escuchando por primera vez, desde ahora en adelante, en la tercera temporada contamos con la genial, con la gran Profesor Mar. Querida Profesor Mar, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien y también muy contenta por cómo quedó el primer capítulo. Vayan a verlo si no lo han visto todavía. Estuvo muy bueno. Para los que no sepan, y bueno, les recordamos también por si acaso, los capítulos de Ciencia a la Vena consisten en una pequeña sección de noticias científicas de la semana, hecha por nosotros, y luego viene una entrevista. En el capítulo pasado entrevisté a un experto en conciertos llamado Ricardo Arredondo, y esta semana les traemos a una astrofísica. Muy bien. Pero les tenemos noticias de la semana. ¿Qué noticias les tenemos, Solmar? Aquí hoy tenemos 6 noticias y van a ser un poquito variadas. Vamos a pasar de hablar de materia oscura a la percepción de los colores, también de láseres. De láseres, pero no de cualquier láser. Del láser de neutrinos. También les tenemos una noticia que yo digo que es la noticia de la semana. Pero yo tengo una noticia que yo digo que es la noticia de la semana. Y también tenemos unos chips de luz. Está súper cool. Así que noticias de la semana. Y vamos a partir justamente con la noticia sobre materia oscura. Están desarrollando un nuevo detector de materia oscura. Habrá alguno de ustedes ahí diciendo, ¿pero qué es la materia oscura? La materia oscura, y esto es muy importante, no es antimateria. Sí. No es antimateria. Un error bastante común. Exacto. La materia oscura es algo hipotético, algo que no sabemos si realmente existe o no, pero que se está buscando. ¿Y por qué es difícil de encontrar? Resulta que para que funcione según cómo es nuestro universo, la materia oscura tiene que interactuar muy débilmente o ni siquiera interactuar con la luz, y además debe ser o muy masiva o deben ser muchísimas pero muy livianas las partículas. O sea, es un problema. Sí. Es un problema porque la luz es la mejor forma que tenemos para detectar cosas. Claro. ¿Y por qué sabemos que la materia oscura existe? Pues sabemos que la materia oscura existe porque las galaxias están armadas y no se desarman. Si no, se desarmarían. ¿Cómo van a detectar la materia oscura? Bueno, se viene principalmente trabajando en detectar partículas que interactúan débilmente con la luz, pero que son muy masivas, que en inglés se llaman WIMPs. Y este nuevo este grupo de científicos llamado DAMIC-M de la Universidad de Washington dijo: nosotros no nos vamos a enfocar en estas partículas masivas, vamos a enfocarnos en partículas que interactúan débilmente con la luz o que no interactúan con la luz, pero que son además muy ligeras, lo que las hace aún más difíciles de detectar. Van a crear un sensor, o más bien crearon ya un sensor como los de cámaras de fotos que se llaman CCD, un sensor de silicio, pero extremada, hiper, mega, duper sensible. Okay. Sí, ultra sensible. Y en vez de ponerlo en una cámara de fotos, obviamente, lo que van a hacer es que lo van a meter 1500 metros bajo roca en los Alpes franceses. Además de eso, lo van a recubrir de plomo de la antigua Roma. ¿Por qué específicamente plomo de la antigua Roma? Porque, como tú bien recordarás, el plomo tiene momentos donde tiene decaimiento radioactivo. Pero mientras más viejo es un material, menos le ocurre, porque más parte de ese material ya hizo su proceso de decaimiento. Okay. El plomo de la antigua Roma ya perdió mucho de ese decaimiento. Entonces, menos probable que ese plomo interactúe con este sensor ultra, hiper, mega sensible, que queremos que solo interactúen las partículas ultra ligeras que están buscando. Recién tienen el prototipo lo hicieron funcionar, no lograron detectar ninguna materia oscura, pero a final del próximo año va a estar el modelo final, y si ese modelo no detecta nada, es que pueden descartar por completo que la materia oscura está hecha de partículas muy ligeras, que son las llamadas del sector oculto, porque son demasiado difíciles de encontrar. Okay. Entonces es un gran paso en la búsqueda de la materia oscura. O sea, esto es, digamos, vamos en vía a definir si existe o no existe lo que llamamos materia oscura como nosotros creemos que es la materia oscura, porque algo
A ver, algo debe haber también para poder explicar la dinámica de las galaxias. Pero puede ser que no sea materia oscura compuesta de materia como estas partículas ultralivianas que estamos pensando. Exacto. Quizás son solamente las partículas masivas, pero que no interactúan con la luz. Con esto podemos descartar. Descartas la mitad casi de todas las posibles propuestas a materia oscura que tenemos. Exacto. Lo loco es que ellos esperan tener una medición al año de lo mucho que lo van a cubrir para poder así estar 100% seguro que están detectando algo útil. Vamos a ver qué pasa. Les contamos en la 4ª o 5ª temporada de Ciencia a la Vena, no se lo pierdan. Pero esta es la noticia de la materia oscura. Bueno, la primera noticia que yo te traigo se aparta un poco de esta área, se mueve más hacia la parte de tecnología, de desarrollo tecnológico, y es que un grupo del MIT, de la Universidad de Arlington, hizo una propuesta de un marco teórico para el diseño del primer láser de neutrinos. De neutrino. De neutrinos. ¡Qué locura! Para entender un poco aquí, bueno, un láser tradicional es un láser que funciona con emisión estimulada de fotones. Básicamente lo que tenemos es un material que puede ser un cristal o un gas que es estimulado para emitir fotones, y con unos espejos podemos amplificar la producción de fotones para generar un rayo, que es lo que nosotros vemos finalmente en el láser. Y este rayo tiene unas propiedades bien definidas, ¿no?, que hacen de un láser una fuente de luz completamente diferente a cualquier otra, porque es un rayo coherente. Claro, está ordenadito. Está muy ordenado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo nuevo que ellos proponen? Que en vez de tener un haz de fotones, usar átomos radioactivos ultrafríos en estado cuánticos para promover la emisión de neutrinos. Entonces, lo que ellos están buscando es tomar unos átomos radioactivos de rubidio 83 específicamente, y enfriarlos hasta el cero absoluto, con el único objetivo de crear un condensado de Bose-Einstein. ¿Qué es un condensado de Bose-Einstein, querida Sol? Condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia en el cual básicamente átomos son enfriados hasta muy cerca del cero absoluto, y eso hace que tengan un comportamiento colectivo que hagan que todo ese grupo de átomos se comporten como un superátomo, como una unidad cuántica unificada. Eso es lo que buscan, agarrar estos átomos radioactivos y generar un condensado de Bose-Einstein. Entonces, ¿qué es lo nuevo dentro de la propuesta? ¿Qué es lo que tendría de diferente, o la novedad o la mejora respecto a los láseres que nosotros tenemos? Es el hecho de que los neutrinos estarían siendo emitidos a una tasa mucho más rápida. Bueno, ¿por qué? Porque usarían las propiedades cuánticas de correlación de los átomos que forman este superátomo para emitir partículas más allá de lo que se pueden lograr emitir por los átomos individuales. Claro, o sea, como que todos estos átomos juntos al mismo tiempo emiten más que separados. Sí, en este caso hay a una tasa mucho más rápida. La tasa es mucho más rápida. Y tienen también una particularidad de que los neutrinos que son emitidos están correlacionados, porque vienen de un superátomo. Una de las utilidades que tendría es justamente para estudiar comportamientos cuánticos colectivos en entornos extremos. Comportamientos Cuánticos colectivos en entornos extremos. Por ejemplo, tienes un grupo de partículas o de átomos en condiciones muy extremas, una supernova. Que es cuando muere una estrella. Para los astrofísicos esto sería una herramienta muy, muy útil. Claro, porque nadie puede ir a una supernova a medir nada, y aquí pueden recrear alguna parte en un laboratorio en la práctica. Pero además permitiría quizás la producción eficiente de radioisótopos médicos y, por supuesto, de base fundamental, tener un estudio de neutrinos en principio, poder estudiar los neutrinos, que bueno, son unas partículas bien particulares, vamos a estar claros. Porque ¿cuál es el gran problema de los neutrinos? Que los neutrinos son las partículas que interactúan menos. Constantemente nos están atravesando miles de millones de neutrinos porque no interactúan con ninguno de nuestros átomos ni con toda la Tierra. Atraviesan la Tierra completa y solo uno que otro chocará con algo. Entonces es muy difícil estudiarlos. Se hacen los tremendos laboratorios bajo tierra para poder detectar neutrinos, pero si los podemos generar así también, podemos estudiarlo mejor. Exactamente. Y me hiciste acordar algo que yo leí en algún momento, que es interesante, estas particularidades de los neutrinos que en algún momento llegaron a pensar que simplemente eran ellos los responsables de la materia oscura.
Claro. O sea, que conectando con lo anterior. Claro. Pero bueno, ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Ya tenemos más información de los neutrinos. Sí, es verdad. Un artículo publicado en Advanced Photonics por un equipo de investigación de la Universidad de Florida con combinación con la UCLA, con combinación con la George Washington University. Lo que hicieron fue súper cool. Metieron lentes ópticos dentro de un chip de silicio de toda la vida que están en los computadores. Metieron lentes ópticos adentro del chip para que parte de los cálculos que hace el chip los haga con luz. Ajá, ¿cuál es la función de esos lentes allí, no? Meter lentes ópticos a un chip no es algo completamente nuevo, pero la función para lo que lo usaron, sí. Ellos lo utilizaron para que haga los cálculos de muchas de las cosas que hacen hoy día la inteligencia artificial. Metieron un lente Fresnel, que son como los lentes que están en los faros, ¿cierto? Estos faros que están ahí en la playa. Dentro de este chip, lentes microscópicos, o sea, no los podemos ver con nuestros ojos. Y viene toda la electricidad dentro del chip haciendo sus procesos, haciendo sus cálculos internos, y cuando llegan al lente, deja de hacer procesos eléctricos y hace procesos de luz. Hay haces de luz moviéndose. Y luego, cuando terminan de hacer esos cálculos con luz, vuelve a hacer un proceso como de la parte de señales digitales eléctricas. Y lo que están haciendo es que los cálculos de que va a ser la luz serían los cálculos convolucionales del algoritmo de inteligencia artificial. ¿Qué hacen estas capas convolucionales en un algoritmo de inteligencia artificial, en una red neuronal? Muchas palabras técnicas. ¿Qué hace esto? Es, por ejemplo, encargado de detectar imágenes. Es encargado, por ejemplo, de hacer detección de texto escrito a texto normal. Ese tipo de cosas lo hace las capas convolucionales de las redes neuronales. Joder. Y bueno, lo están haciendo con luz. ¿Cuál es la gracia de hacerlo con luz? Que reduce la cantidad de energía utilizada dentro del chip pero muchísimo. Muchísimo. Y eso es súper bueno porque todos sabemos que hoy en día las compañías de inteligencia artificial gastan muchísima electricidad en correr sus algoritmos, en usar sus chips. ¿Pero le fue bien al chip? Sí. 95% de efectividad. Wow. Detectando texto escrito. Wow. O sea, lo hace bien. Increíble. Súper. Y los tipos dijeron, pero podemos ir más lejos. Dijeron, en vez de usar solamente, por ejemplo, luz roja, vamos a usar múltiples colores y cada color está procesando en paralelo. Porque los fotones no se molestan, los de un color a otro no se molestan. Si tú agarras una linterna y la prendes y agarras otra linterna y la tiras cruzada, no importa. Con el agua sí, pero con la linterna no. Entonces acá dijeron, mandamos en un color y mandamos en otro y procesamos paralelo. Entonces les está yendo súper bien. Y dijeron además que Nvidia ya había utilizado componente óptica en sus chips, entonces creen que integrarlo en los sistemas modernos no debería ser muy difícil y que este va a ser el nuevo gran paso de los chips específicos para inteligencia artificial. Bueno, yo me voy a mover un poquito más en otra dirección para mi siguiente noticia y voy a hablar de una noticia que está conectada con una pregunta que quizás nos hemos hecho mucho, ¿no? Yo he visto que esta es una pregunta que ha circulado muchísimo en redes sociales de divulgadores científicos. Si cuando dos personas perciben un color, por ejemplo el color rojo, ven exactamente el mismo color. Me encanta esa pregunta. Esta noticia científica, que fue publicada en el Journal de Neurociencia, pretende hacer una contribución que permita quizás responder esta pregunta que nos tiene locos a todos. Increíble. O sea, mi rojo podría ser tu rojo y podríamos estar seguros. Y podríamos estar seguros de que es el mismo rojo. Wow, eso es loquísimo. Eso es loquísimo. Exacto. Eso es lo que establecen ellos en el artículo. A ver, cuéntame. En el artículo de investigación, lo que los científicos encontraron es que los seres humanos comparten patrones neuronales similares entre ellos cuando perciben el color, de la misma forma que lo comparten cuando perciben olores. Ok. O sea, dos cosas a la vez. Colores y olores. O los olores ya sabíamos. No, o sea, nosotros sabemos que hay patrones o áreas sensoriales del cerebro que se activan con ciertos olores. Pero eso no se había hecho para el color, al menos no de la forma que ellos lo hicieron. Entonces lo que dicen es, mira, los humanos compartimos patrones neuronales cuando vemos un color. Entonces, ¿qué significa esto? Que pudiésemos predecir
qué color está viendo una persona a través de patrones de actividad cerebral de otras personas. ¿En serio? O sea, si yo buenísimo. tengo un registro de patrones cerebrales, entonces si tú estás viendo un color, por tu patrón cerebral yo puedo saber qué color estás viendo. O puedo predecir qué colores estás viendo. ¡Qué locura eso! ¡Qué locura! ¿Cómo lo hicieron? El experimento lo hicieron con 15 personas que fueron sometidas a una serie de experimentos en las cuales tenían que percibir o estar mirando unos anillos de color amarillo, verde y rojo que tenían diferentes intensidad en el brillo. Entonces, para cada una de estas personas se crearon mapas detallados del sistema visual de cada uno y con herramientas estadísticas construyeron lo que ellos llaman un espacio de respuesta común. Analizaron, vieron cuáles eran las similitudes, haciendo esto muchas veces, con el fin de trabajar en ese espacio de respuesta común, por supuesto para quitar de la ecuación todas aquellas diferencias que tienen en los cerebros individuales en sí mismos. Entonces, luego lo que hicieron fue entrenar el sistema que ellos usaron para generar estos patrones con 14 de las personas. Lo entrenaron con estos patrones y luego a la persona que no participó de este estudio le aplicaron el sistema para predecir qué colores estaba viendo. Y ellos aseguran que en el artículo, los resultados fueron casi 100% predecibles. Básicamente ellos podían predecir qué color estaba viendo la otra persona y con qué brillo. ¡Qué locura! Solo por esta actividad cerebral. Color y brillo. Color y brillo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Otra de las cosas, de los resultados que me parece muy, muy interesante, es el hecho de que también se dieron cuenta de que las zonas en el cerebro que se activan cuando vemos un color específico están muy bien localizadas. Es decir, que las zonas que están más cerca del centro visual se activan cuando vemos el color amarillo y las zonas periféricas del cerebro se activan cuando vemos el rojo. Eso es muy, muy importante porque eso lo que quiere decir es que en el procesamiento del color, dos cerebros se activan de la misma manera, están funcionando de forma similar. Y esto es más allá de todo lo que está relacionado con la parte sensorial y subjetiva de cuando experimentamos el color, de cómo experimentamos el color. Esto tiene que ver específicamente con el mecanismo neuronal que procesa el color. Eso está muy cool porque que considere el brillo hace que muchos de estos efectos ópticos, estas ilusiones ópticas también entren ahí. Porque las ilusiones ópticas muchas son por brillo. Esto está buenísimo. Parte importante del estudio es que logras como conectar cerebros cuando observamos el color entre individuos diferentes, porque sí habían estudios previos en el que habían hecho este tipo de pruebas, pero usando siempre al mismo individuo para entrenar al sistema y para después predecir o hacer la correlación de que el color que está viendo es el que se logra. Es bonito eso de que cuando vemos el mismo color se activa la misma zona del cerebro. Eso me parece. Nuestros cerebros se comportan similar. Me encanta. Somos más parecidos de lo que somos diferentes. Exacto. Y bueno, cada vez estamos más cerca de identificar si vemos exactamente el mismo color. Al menos ya sabemos que los cerebros se comportan igual. Cuando vemos el mismo color, áreas del cerebro se activan igual y permiten predecir el color que estás viendo. Bueno, mi noticia de la semana, seguramente ya la escucharon por ahí nuestros amigos de Ciencia La Avena, seguramente la escuchaste tú también, que es posible que se haya detectado restos orgánicos de vida orgánica en Marte, pero vida antigua, no vida actual. Ok. O sea, ¿es posible? ¿O dijeron, encontramos esto y estamos muy cerca? Es una posibilidad. Es una posibilidad muy seria. Es la mejor que se ha descubierto hasta la fecha. Okay. De cualquier área, no solo de Marte, es la mejor hasta ahora. ¿Qué es lo que pasó? Perseverance, nuestro rovercito bonito que se fue en el primer periodo de Trump a Marte, estuvo investigando en julio del año pasado en Bright Angel, que está en los bordes norte y sur del Neretva Vallis, que es un valle fluvial de unos 400 metros, que está en el cráter de G0. El rover Perseverance estaba buscando ahí y encontró unas rocas sedimentarias. Y estas rocas sedimentarias tienen posibles biofirmas, es decir, firmas de algo biológico, restos de algo biológico. Algo biológico pasó ahí. Eso es lo que posiblemente encontraron. Y el 11 de septiembre fue hecho conferencia de prensa por la NASA y toda la cosa.
Eso es lo que yo había visto, como tenemos un anuncio importante y es muy probable que haya vida en Marte. Claro, Eso era. Pero era vida antigua, vida que ya no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El Perseverance, usando los instrumentos Pixel y Sherlock, me encanta ese, se llama Sherlock, qué genios. Estudiaron una roca que le pusieron el nombre de roca Cheyara Falls, porque hay que ponerle nombres cool a todo, que es como, imagínense una punta de flecha de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho. ¿Ok? En esa roca encontraron manchas de colores que le llamaron manchas de leopardo. Y esas manchas tenían características, tenían un tipo de roquita, un tipo de mineral llamado vivianita y otro llamado greguita. La gracia de estos dos, que la vivianita es un fosfato de fierro hidratado y la greguita es un sulfuro de fierro. ¿Por qué estas rocas serán importantes? Claro. Estas rocas se producen principalmente por la vida. O sea, algunas bacterias producen este tipo de compuestos. No se producen tan fácilmente en la naturaleza de forma abiótica. Pero sí se pueden producir de forma biótica. Eso sí. ¿Cómo se pueden producir de forma biótica? Con muy altas temperaturas, que no hay en Marte y que no se esperaba que hubiera en esa época. O con un ambiente muy ácido, que de nuevo no es el caso en Marte. Claro. O en algunos procesos de la química orgánica común y corriente. La química orgánica, recordemos que es química que tiene carbono incluido, pero que no necesariamente pertenece a animales. En algunos procesos de la química orgánica puede ocurrir, pero los científicos no están seguros que esos procesos de la química orgánica puedan ocurrir a bajas temperaturas. O sea, lo único que te está quedando es que lo más probable es que haya habido vida ahí que interactuara con la roca y dejara estos residuos. Esa es una noticia como para hacer la noticia de la semana. Notición. Ahora, no podemos decir con 100% seguridad que esto significa que hubo vida en Marte antes. Pero podemos decir que está bueno, es bien probable. Podemos decir que es la mejor evidencia que tenemos hasta ahora. Y podemos decir que tenemos que estudiarlo en vivo, en físico, para poder saber. Pues va a ir una misión a Marte a buscar las muestras y otras cosas que ha tenido Perseverance, porque esto se tenía planeado desde el principio. Perseverance incluso tiene algunos compuestos mandados desde la Tierra para testear futuros trajes espaciales para llevar a Marte. Entonces ya sabían que iban a tener que ir a buscar cosas y ahora hay muchas más razones para ir. Esa es mi candidato a noticia de la semana. Okay. Me hace dudar de si mi noticia es la noticia de la semana, porque ahora que la cuentas digo, ok. A ver, ¿cuál es? Pero bueno, yo traigo mi noticia de la semana, la que yo creo que fue la noticia de la semana, y quizás la defino así porque yo soy física teórica, y es como, me dio en el corazoncito, ¿no? Confirmaron experimentalmente una de las predicciones de Stephen Hawking relacionado con los agujeros negros. Ya, igual, me encanta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Voy a dar un poquito de contexto histórico y luego a contar cuál es la noticia, lo nuevo que tenemos ahora. Más o menos en los años 70, creo que fue en 1971, se desarrolló una teoría usando por analogía la termodinámica para explicar los agujeros negros. O sea, para explicar un poco de la dinámica de los agujeros negros. Entonces, dentro de esta teoría análoga a la termodinámica, hay unos principios mecánicos de los agujeros negros, de la misma manera que tenemos las leyes de la termodinámica. Ley 0, ley 1, 2, 3 de la termodinámica. Hay unos equivalentes en la descripción de los agujeros negros. Uno de esos principios, que es el segundo, igual que la segunda ley de la termodinámica, que está asociada con la entropía, fue establecido por Hawking y establece que el área del horizonte de sucesos de un agujero negro no puede decrecer en el tiempo. Ok, como la entropía. Como la entropía, sí, exactamente. Equivalente a lo que ocurre con la entropía en un sistema cerrado. La entropía no puede decrecer en un sistema cerrado. Lo más que puede es quedarse igual o crecer siempre con el tiempo. Bueno, resulta que el área de este horizonte de sucesos tampoco puede, bajo ninguna circunstancia. Para definir lo que es el horizonte de sucesos, es un límite como, lo pueden ver como algo esférico alrededor del agujero negro,
en el cual si tú atraviesas ese límite ya nada puede escapar, no puedes escapar de ello. Entonces vemos el agujero negro, por eso es que decimos un agujero negro, una pelota que tiene más allá de ese límite, quién sabe. Es como la parte negra del agujero negro. La parte negra del agujero negro. Claro. Pero no es algo que tú puedes tocar. No es un límite físico, no puedes tocarlo, es un límite matemático. Dentro de la física es un límite matemático. O sea, hay una región del cual si atraviesas esa distancia, si te acercas a esa distancia, el agujero negro, más allá de eso, nada puede escapar. Ni siquiera la luz. Esa área que está asociada a ese límite esférico del agujero negro, solo puede crecer en el tiempo. La superficie. La superficie. Ok. Para poner un ejemplo de qué es lo que ocurriría. Si nosotros tenemos 2 agujeros negros, cada uno de ellos tiene una masa y tiene un área de su horizonte de sucesos. Si esos 2 agujeros negros colisionan, entonces el agujero negro resultante de esa colisión no va a tener el área que sea la suma de los 2 que lo componen, que lo crearon. El área del agujero negro resultante es mayor. Siempre debe ser mayor. Y eso es muy interesante porque entonces el área se estaría comportando como la entropía en los sistemas termodinámicos. Esa era la predicción, que eso debería pasar. En enero de este año, el observatorio LIGO, que estuvieron involucrados en el descubrimiento de las ondas gravitacionales, por el cual ganaron el Nobel, ellos detectaron una colisión de 2 agujeros negros. Ese es un evento que es muy rápido, ocurre en unos cuantos segundos, pero que libera un montón de energía. Y esa energía, parte de esa energía se libera generando ondas gravitacionales, que son unas deformaciones en el espacio-tiempo, que uno lo puede ver como unas pequeñas arrugas que salen, unas ondas que salen desde ese evento y se van y viajan por el espacio-tiempo hacia todas las direcciones. Y claro, el Nobel es que nosotros podemos detectar esas ondas gravitacionales. Recién desde el 2015 podemos detectarlas. Entonces LIGO detectó esas ondas gravitacionales de este choque reciente que ocurrió. Lo que ellos recibieron fue el tono, la duración y el patrón de vibración de las ondas gravitacionales, y con eso determinaron la forma, el giro del agujero negro resultante y el tamaño. Toda esa información la sacaron de esas ondas gravitacionales que viajaron. Esa es toda la información que sale de allí. Y ellos demostraron que el área de ese agujero negro resultante de ese evento increíble del universo cumple el segundo principio de la teoría mecánica de los agujeros negros. El área resultante era más grande que la de los 2 resultantes. Hawking tenía razón. Sí. Para mí esa es la noticia de la semana. Me encanta todo lo que ocurre en Marte, pero mi corazón de físico teórico también dice que esta es la noticia de la semana. Hawking, después de muerto, sigue ahí logrando mostrar que él era un maldito genio. A mí me parece increíble porque, bueno, siempre estas áreas traen un poco de discusión de qué tan importante, para qué sirve eso. Nuestra curiosidad nos lleva a querer responder las preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, ¿no? Y esto ayudaría a entender mucho cuál es el origen del universo, qué fue fundamentalmente lo que ocurrió en el Big Bang, por ejemplo. Y a nivel de teoría es increíble porque si lo vemos así a nivel general, tú tienes una teoría que es la teoría de la termodinámica. Y haces un equivalente, dices, mira, si aquí hay 4 leyes o principios, yo voy a poner 4 leyes y principios que se comportan igual. Y entonces ellos lo que demostraron es que el área está relacionada con la entropía. Es como un parámetro que nos da la entropía de ese agujero negro. Que es un problema fundamental de los agujeros negros. Seguramente si ustedes le preguntan a alguien qué es un agujero negro, ¿no? Si es un físico que más hacia la matemática, seguramente puede responder, es un punto de densidad infinita. Claro, la clásica. O es una singularidad y no podemos describir qué pasa allí y ya. Pero si nosotros podemos asociarle una entropía, podemos ver el agujero negro como un sistema termodinámico que quizás pueda tener asociada una temperatura y, más interesante aún, una radiación que también es predicha por Hawking. Radiación de Hawking. Entonces es un paso enorme en esa dirección. Para mí es como la noticia más bonita. Está muy buena tu noticia de la semana. Yo estoy de acuerdo que esa es la noticia de la semana. ¿Y sabes qué podríamos hacer? Implementar de ahora en adelante cuál es la noticia de la semana, conversarlo al final y
los comentarios pueden votar también, a ver si están de acuerdo con nosotros, cuál es la noticia de la semana para ellos. Ah, pues sí, porque para mí es esta y ya te convencí. A mí me convenciste, pero vamos a poner ahí una encuesta debajo en la descripción para que pongan, o en los comentarios, si no está disponible la encuesta, escriben cuáles creen ustedes que es la noticia de la semana. Ya voy a comenzar a buscar mi noticia, la que yo considero que va a ser mi noticia de la siguiente semana. Tengo que esperar a que salga. Y también nos pueden Pero- mandar noticias si creen, oye, esta está Claro. buena, nos la mandan. Claro, claro. Es una competencia ahora. Esto está bueno porque Me además encanta. podemos hacer un recuento al final de la temporada de quién ganó más noticias de la semana y el que gana se gana un premio. Oh, muy bien, me gusta. Nosotros vamos a decir cuál es nuestra favorita, pero son las votaciones de ustedes los que van a definir al final de todo el año quién ganó más noticias de la semana. Antes de pasar a la entrevista, les recordamos que la querida Profe Solmar la pueden seguir en Instagram, en Twitter, bueno, X, en LinkedIn, en Blue Sky, en cualquier red social como Profe Solmar o Solmar Varela, dependiendo de la red social. Por supuesto, a mí me pueden seguir en todos los lugares como José Erich García. Denle like al podcast, suscríbanse al podcast, suscríbanse al Patreon, José Erich García, donde pueden acceder a contenido extra de este podcast. Claro. Envíennos noticias y voten en la encuesta. Y pásense a la entrevista que se viene ahora con la astrofísica, que sí, estuvimos hablando de vida en otros planetas, pero para el momento de grabación de esa entrevista todavía no había salido la Claro. noticia de Marte. Así que Claro. no tenemos esa parte, pero les cuento que le mandé un audio preguntándole y ella me dijo que ella estaba muy feliz de esta noticia y la veía como diciendo como esto está buenísimo, que es la cosa definitiva, pero que me dijo ella también que tienen que llegar las muestras a la Tierra para estar seguros. Ok, bueno. Besito, chao, chao, Bueno, como gracias. dice. Chao y nos vemos la semana que viene con las nuevas noticias. En el interior de las estrellas, de hecho, las estrellas son las fábricas de formación de elementos químicos. En este segundo capítulo de Ciencia a la Avena, hoy les tenemos a la doctora Patricia Hernández, más conocida como Trish Luna en redes sociales. Ella estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Es medalla Alfonso Caso 2015 del posgrado en astrofísica de la misma UNAM y doctora en astrofísica también de la UNAM. Actualmente hace un postdoc en la Universidad de Nuevo León. Su línea de investigación es sobre polarización de asteroides y formación del sistema solar y da la clase de astrobiología. Desde el año 2009 es divulgadora de la ciencia, siendo tallerista, conferencista, emprendedora y youtuber, y ama todo tipo de arte y además, dicho sea de paso, el patinaje artístico. Bienvenida, Trish, ¿cómo estás? Muchas gracias. Primero, muy bien. Muchas gracias por la invitación, José Erich. La verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí contigo en tu podcast. Ay, muchas gracias, Trish. No, encantado de recibirte y encantado también de hablar con alguien que también es experto, porque a veces tenemos invitados que son de áreas no científicas y es cool también tener a gente que está ahí en la frontera de la ciencia y especialmente de un área tan entretenida como es la astrofísica. Sí, la verdad es que sí. La astrofísica siempre, no sé, yo digo que siempre es la ciencia más taquillera y que también nos abre mucho la imaginación. Es muy cierto. ¿Y qué te llevó a estudiar astrofísica? Y, importante para los que no sepan, ¿cuál es la diferencia entre astrofísica y astronomía? Bueno, en realidad fíjate que la diferencia es más bien histórica. O sea, los astrónomos nacieron primero. Primero así evolucionó, ¿no? El conocimiento como un estudio de los movimientos de lo que estaba afuera sin tratar de explicarnos el por qué, simplemente describir sus movimientos. Pero ya cuando empezamos a meterle física, a querer saber exactamente qué es lo que está sucediendo, los procesos que suceden en el universo, en el interior de las estrellas, en las galaxias, etcétera, pues ya se convirtió en realidad en astrofísica. Entonces actualmente uno puede usarlos como, pues no sé, un poquito como sinónimos, ¿no? Uno puede decir, soy astrónomo o soy astrofísico, dependiendo del contexto, ¿no? Es más fácil que si dices que eres astrónomo, después te digan astrólogo. Entonces, si quieres evitar esas cosas, mejor di, soy astrofísico. Contestando la otra pregunta, fíjate que yo en un principio, pues cuando era chiquita, quería ser actriz
Entonces yo como que llevé mi vida hacia eso, hacia la actuación, hacia estudiar teatro, estaba muy así inmersa en esto. Y resulta que mientras está esto sucediendo en mi vida, en la prepa, en esa prepa en particular, que es una prepa que en México la lleva el Instituto Nacional de Bellas Artes, también se preocupan mucho por crearnos como una identidad como mexicanos, como de nuestras raíces prehispánicas y estar orgullosos, ¿no? De toda esta parte como cultural que viene atrás pues de nuestros antepasados. Entonces nos sacan mucho de viaje, nos llevan mucho a diferentes lugares del país para estudiar a estas culturas. Y yo soy de Ciudad de México, que es la ciudad más grande de México, que es una ciudad con mucha contaminación lumínica en particular, ¿no? Entonces, las personas que vivimos en Ciudad de México, como seguramente en Santiago, en Madrid, en todas estas ciudades como tan grandes, pues no estamos tan acostumbrados a ver el cielo nocturno, ¿no? O sea, necesitamos salir de las ciudades para hacer este tipo de observación. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo era como muy amante de la luna, siempre me he considerado como yo, sí, la luna, ¿no? Pero más allá de eso, no, no tanto. Pero en esta salida pude ver la Vía Láctea por primera vez con mis ojitos y me impresionó de una manera que dije, yo necesito responderme todas estas preguntas que me vinieron a mi mente de qué es todo esto primero, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición en todo esto? ¿Por qué este planeta y no otro planeta? Y así me empezaron ahora sí que fue como un boom de curiosidad que quise resolverme. Yo siento que a lo mejor sí fue una decisión basada muy hippie, muy existencialista y así, pero pues fue lo que hizo que yo quisiera estudiar astrofísica para responderme todas estas preguntas. Ah, pero qué cool, qué buena experiencia. Yo recuerdo Sí. mucho las primeras veces que vi las estrellas como puras cuando era muy pequeño yendo al desierto en Chile, que es famoso para ver astronomía y para ver estrellas. Sí. Mencionabas que en la escuela te incentivó mucho el área de las artes. ¿Será por ahí que decidiste hacer divulgación o viene desde otro lado? No, sí es por ahí. O sea, fíjate que no fue conscientemente, sino que fue una decisión que solita se fue dando, ¿no? O sea, cuando yo entré ya a la Facultad de Ciencias, para mí sí fue muy difícil porque como que sí venía pues sí, de un ambiente como muy humanístico, como muy así, y en la facultad como que todo el mundo era muy pues de ciencia dura, ¿no? Muy así. Entonces, Mm. de hecho, mis materias optativas de la carrera de física las tomé de las cosas que había de humanística, o sea, de filosofía de la ciencia, historia de la física, todas estas, ¿no? Además que también me gusta mucho la parte planetaria, entonces también empecé como a ver cosas de geofísica y tal, pero en realidad como que toda esta parte humanística es muy esencial para mí, ¿no? No dejé de hacer arte, la verdad, durante la carrera, porque creo que ya se volvió desde muy chiquita en una parte esencial de mí, de mi personalidad, pues eso como uno dice, no, uno no nada más es científico, tiene que ser un humano completo, ¿no? Y entonces Totalmente. justamente toda esta parte como pues de las artes siempre estuvo muy pegada a mí y también en este sentido de estoy cambiando de área muy drásticamente, necesito de verdad saber si la astronomía sí va a ser lo mío, porque si no, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces a partir de esa decisión me metí al grupo de astronomía de estudiantes de la facultad, ¿no? Que pues es un grupo que justamente está interesado en la astronomía, en divulgar astronomía, que son estos grupos estudiantiles de sociedades astronómicas que organizan eventos para el público y tal, y eso hizo, o sea, yo meterme ahí también era parte de yo saber si la astronomía sí me iba a gustar, ¿no? Y empezar a aprender. Entonces así me empecé a meter a la divulgación, te digo, fue una decisión más como sin querer, pero que después también empecé a ver la importancia de compartir el conocimiento con la sociedad, de todo este apoyo que la ciencia necesita de la sociedad para poder seguir adelante, que los tomadores de decisiones en todos los países
entiendan por qué es importante el trabajo y la investigación científica, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que es bien difícil y que todo el tiempo tenemos recortes presupuestales. Entonces, como que todo ese rollo, también como muy social de la ciencia, ha hecho que también, pues yo diga, es que la divulgación es esencial y Esencial, es además esencial. crea nuevo público, crea nuevos científicos, pues crea nuevas oportunidades también, ¿no? Entonces, pues sí, Total, como que fue un caminito que me fue llevando a claro. enamorarme también de hacer divulgación. Claro, además que la divulgación permite a las personas también tener otra forma de, pues, enfrentarse al mundo. Si no tienen un background científico, empiezan a lentamente poder adoptar nuevas técnicas para Claro, enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana y cualquier cosa, claro. como a enfrentarse a terraplanistas, por ejemplo, y no caer en ese tipo de cosas, sin ir más Sí, lejos. claro, como que te genera una cultura científica que te ayuda a desarrollar tu pensamiento crítico, ¿no? ¿No? Y Exactamente. eso definitivamente es muy, muy importante para no caer hasta en estafas de internet, pues, ¿no? O Total, sea, en todo, exactamente. sí, El razonamiento crítico que le dicen. Y sí. Trish, ahora metiéndonos más en un tema como de tu área, de la astrofísica, de la astronomía. Yo tengo, a ver, yo, como bien saben nuestros espectadores y audio escuchas, yo soy físico y estudié física y tengo ciertos conocimientos de astronomía, pero no necesariamente todos los que nos escuchan. Entonces, yo voy a hacerte algunas preguntas que yo tengo genuinamente, pero también algunas preguntas que sé que la gente quiere saber. Una de las preguntas que yo Ah, sé que la gente normalmente quiere saber, y seguramente te la hicieron un montón de veces, es cómo se forman los planetas, cómo se formó el sistema solar, por qué, por qué los planetas tienen la forma que tienen, etcétera. bueno, fíjate que justo es una pregunta que yo también me hice en su momento, ¿no? Y por eso dije, necesito entender. Es muy bonito saber que esta ciencia también ha ido evolucionando ni siquiera tan lejos en el tiempo como nosotros creemos, ¿no? O sea, todavía el siglo pasado no sabíamos mucho acerca de la formación planetaria, de la formación estelar, de qué es lo que sucede, ¿no? Pues dentro de las estrellas y tal. Entonces, ahora ya sabemos que la formación estelar implica formación planetaria también, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy impresionante pensar en que todas las estrellas que vemos brillando en el cielo puede que tengan planetas, ¿no? También dependiendo de qué tipo de planetas estamos hablando y de qué tipo de estrellas estamos hablando, pero en un principio la evolución, la formación propia de una estrella implica la formación planetaria, ¿no? Porque viene junto con pegado, es un mismo proceso, pues, ¿no? Es un mismo proceso en el que sucede. Entonces, ¿cómo se forma una estrella? Pues bueno, una estrella se forma a partir del colapso gravitacional de un pequeño grumo de una estructura mucho más grande que se llama nube molecular y a partir de eso se empieza a formar un núcleo más denso que comienza a girar muy rápido y todo el material que está alrededor, que también es parte de ese grumo, pero que no va a caer directo a la estrella, forma lo que le llamamos un disco protoplanetario. Obviamente esto se los estoy resumiendo de una manera impresionante, suceden muchos Claro. procesos físicos y químicos en ese sentido, Y toma miles de y millones lo de que años. y toma miles de millones de años y entonces justo ese disco protoplanetario que está girando en la protoestrella que después se va a convertir en estrella va a ser el que va a evolucionar también, va a ir creciendo el polvo, se va a ir evaporando el gas, se va a ir también el gas uniendo a polvo que está creciendo. El chiste es que todo ese gas y polvo se va a convertir en lo que después se considera ya un sistema planetario. ¿Y por qué tienen esa forma los planetas o las estrellas? ¿Por qué son redondas? Porque resulta que todo busca estar en equilibrio. En particular, la gran formadora de estructuras grandes es la gravedad y el centro justamente, o la forma más bien que tiene este equilibrio gravitacional per se es una esfera, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo logra tener la masa suficiente para que su gravedad sea importante, entonces va a buscar ser esférico, ¿no? O sea, todo este material va a, pues justamente a sentir esta fuerza radial hacia lo pesado, hacia lo más masivo, lo más
gravitacionalmente pues fuerte, y por eso las cosas son redondas. Las Claro. cosas grandes. Nosotros no, porque no tenemos la masa suficiente. Exacto. Claro, las lunas de Marte todavía no tienen tanta masa para ser redonda, pero la luna de la Tierra sí. Exactamente, exactamente. Buenísimo, buenísimo, súper cool. Ahora, esto me genera a mí una duda. La mayoría de las estrellas pareciera tener la posibilidad de formar planetas. Ujú. ¿Eso es así para las primeras estrellas también? Así como ¿cómo sabemos cuándo se formaron los primeros planetas? ¿Fue con las primeras estrellas? Qué buena pregunta, porque justo ahí viene también la pregunta de cómo se formaron los elementos químicos que forman a los planetas, ¿no? O sea, Ujú. no estamos formados de las mismas cosas, los planetas, que las estrellas. Y entonces para formar planetas necesitamos elementos químicos mucho más pesados. Si nosotros pensamos en la tabla periódica de los elementos químicos, ustedes ya saben, ¿no? Que el hidrógeno es el elemento más simple, el más fácil, el más abundante en el universo también, y el hidrógeno es en realidad protones, ¿no? Son puros protones, ¿no? Algunos unidos con neutrones, pero en realidad podemos decir que son protones por ahí. Y el hidrógeno viene justamente de la formación del propio universo, ¿no? Todo el hidrógeno se formó a partir del Big Bang. Y entonces, a partir de eso, pues, ¿de qué están hechas mayormente las estrellas? Justo de hidrógeno. Es un elemento químico que ya está, ¿no? Hecho en el universo, pero todos los demás elementos químicos necesitan formarse de otras maneras. A esos procesos en la astrofísica les llamamos nucleosíntesis, y muchos de ellos suceden dentro de las estrellas, en el interior de las estrellas. De hecho, las estrellas son las fábricas de formación de elementos químicos per se, pero no solamente en las estrellas, sino también después de que las estrellas evolucionan y suceden supernovas, ahí también se forman muchos otros elementos químicos. Entonces, a partir de este contexto, resulta que las primeras estrellas no tenían este enriquecimiento químico que ahora tienen las estrellas de otras generaciones. Entonces, muy probablemente no se pudieron haber formado planetas en esta primera generación de estrellas. Las primeras estrellas se formaron entre 100 y 300 millones de años después del Big Bang, y se espera que también fueron estrellas que evolucionaron bastante rápido, que existieron por menos de 1 millón de años. Pero estas estrellas pudieron justamente ayudar a formar los primeros elementos químicos pesados, y ya la segunda generación de estrellas pues pudo haber tenido más elementos químicos. El Sol, por ejemplo, está considerado como una estrella de tercera generación, ¿no? Ya está mucho más enriquecido de materiales pesados, que justamente son los que necesitamos para formar planetas como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Que tienen silicio, ya mucho silicio, sobre todo para formar planetas terrestres. Claro, pero yo me pregunto, por ejemplo, en el caso aquí de nuestro querido Júpiter, yo tengo entendido, tú me podrás corregir, que Júpiter es un gigante gaseoso que está hecho principalmente de gases livianos. Asumo, no estoy 100% seguro que será hidrógeno, pero este tipo de gigante gaseoso ¿se podrían haber formado con esas primeras estrellas? ¿O la gravedad era tan grande que formaban estas grandes estrellas y no daba el tiempo de que se formaran estos pequeñitos? Justo le diste a dos puntos importantes. Una es el tiempo que necesitamos para formar. Oye, está increíble, yo quiero uno de esos. Para los que estén viendo la transmisión en YouTube, es un planeta de MOVA Globes que tiene toda una tecnología ahí para que uno pueda hacerlo girar sin tener que tomarlo, entre Sí, comillas. wow, está increíble, Y gira con el calor solito. Ay, mira, y mira, ahí está Ujú. la gran mancha. Está Gran precioso, mancha. está precioso. Bueno, Bueno, pues te interrumpí. justo, no te preocupes, fue una gran interrupción. Siempre tener juguetitos ñoños para nosotros es increíble. Totalmente, totalmente. Pero bueno, entonces lo que hablábamos es esto, ¿no? O sea, estos gigantes gaseosos justamente se forman de una manera diferente a los planetas rocosos. Para los gigantes gaseosos necesitamos tener mucho hidrógeno y mucho helio, y claramente que sean también
que sea mucho material el que puedan como recolectar, ¿no? Y de hecho, estos planetas se debieron haber formado muy rápido en el contexto de un disco protoplanetario para poder adquirir todo el gas y que no el gas terminara evaporándose antes de ser formados estos planetas. Pero hay dos maneras en las que podemos explicar la formación de planetas gigantes. Una, como lo creemos que justo fue Júpiter y Saturno en nuestro sistema solar, que dentro de ellos tienen un núcleo hecho de silicatos. Y entonces esos núcleos fueron ya lo suficientemente grandes, les llamamos embriones planetarios, que pudieron estar jalando con una tasa muy alta gas del disco protoplanetario y terminar siendo gigantes. Pero hay otra manera en la que se explica la formación de planetas gigantes, donde se necesita que sea mucho más masivo el disco protoplanetario, y eso implica que la estrella también tiene que ser mucho más masiva, y a lo mejor estas estrellas de primeras generaciones pudieron haber tenido este tipo de planetas, donde ya que hubo como el colapso completo de la nube molecular de este grumo, ¿no? Y sucede este disco protoplanetario mucho más grandote alrededor de esta estrella grandota, protoestrella grandotota, empieza a haber en ese disco protoplanetario pequeños colapsos gravitacionales también del mismo disco, y eso sí pueden formar planetas hasta mucho más grandes que Júpiter, ¿no? Porque es un colapso directo. Claro. Entonces, sí, lo que pasa con esto es que en un principio pues también estas estrellas van a evolucionar muy rápido, y esos posibles planetas que se pueden haber formado también pues van a morir rápido, ¿no? Porque la estrella va a salir rápido de su secuencia principal y va a explotar. Entiendo. Qué Ujú. cool. Me salieron varias subpreguntas al respecto. Una, quiero confirmar, o si no, que me corrijas. Cuando te refieres a la evaporación, hablando de gases, que suena como medio extraño, ¿te refieres a cuando Ujú. de repente la estrella, o sea, la protoestrella se transforma en estrella y empuja todo los materiales livianos hacia lejos? ¿O te refieres a otro tipo de cosas? Me refiero sí son cuestiones químicas y que tienen que ver con temperatura, porque la Ajá. estrella cuando se prende, Claro. cuando prende su núcleo, empieza a brillar más. Sí. Y entonces su luminosidad aumenta, su temperatura aumenta, y el material gaseoso normalmente no aguanta todas esas temperaturas. Claro. Entonces empieza a difuminarse hacia el medio interestelar. Claro, entonces con evaporación te refieres a como que se le va, ya no es capaz de atraerlo porque se fue. La estrella lo Sí, empujó lejos. la estrella lo empujó o lo calentó demasiado y se deshace el Mm, material. claro, es Ujú. como que pasa ya a ser más un plasma quizá, una nube ionizada, o ni No, no siquiera. mucho más, se pierde al medio interestelar. Ah, ok, 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 ok. Y la Por eso decimos otra, como que dime. se evapora, porque Claro, como que se pierde de su capacidad de ser usado para otra cosa. No tiran, se va nomás. sí, Se separa sí, mucho de se entre va. ellos. Sí. Entiendo. Qué cool. Me estoy enterando ahora que hay posibilidades de que estos gigantes gaseosos tengan núcleos como de silicio, mencionaste. Sí. Yo había escuchado que tenían como núcleos de, en este caso, hidrógeno, ultra apretados, ultra condensados, como casi líquido o sólido. Pero, Ujú. ¿qué tanto está la idea sobre una o sobre la otra? De hecho, o sea, el núcleo, sí pensamos que es de silicatos, pero Mm, es como si fuera nuestro núcleo de hierro, por ejemplo, ¿no? claro, Y después hay un manto, en nuestro caso de silicatos, y ese como manto que pudiera tener el cuerpo gaseoso es el que es hidrógeno, le decimos hidrógeno ah, metálico, porque está a una presión muy, muy alta. Y entonces funciona, sí, es un líquido, es un material, pues sí, como superfluido ahí, ¿no? Que claro, es hidrógeno, pero actúa como metal. Ahí es justamente en donde se forman los campos magnéticos de estos cuerpos, porque ahí es en claro, donde justo se empiezan a transportar las cargas. Si tú piensas en nuestro planeta, en donde se forma el campo magnético es el mero núcleo, porque sí claro. de ahí vienen las cargas, pero en estos no.
Por eso son también mucho más complicados de modelar y todo esto, porque no vienen del núcleo, sino de como que la parte externa, externa, Claro. no tan externa, ¿no? Claro, es como una esfera sin su centro que está recubierta de otra esfera que es el gas, entonces es una cosa media Ajá, extraña y bien compleja de modelar sí, matemáticamente, sí, porque justo. ahí no es bonito las ecuaciones para ahí, para nada. No. Muy, muy cool. Tú mencionabas que dictas astrobiología. Mucha Sí. gente se estará preguntando, ¿astrobiología? Pero si solo hay vida en la Tierra, ¿qué hace, qué es la astrobiología? ¿Estudias enanitos, marcianitos verdes en Marte? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, justo es muy buena pregunta porque la astrobiología toma en cuenta la vida como un fenómeno que vino de la propia evolución química del universo, ¿no? Es como una implicación de muchas cosas, desde la formación de una estrella, ¿no? Un planeta, luego cómo evoluciona químicamente un planeta con ciertas condiciones muy específicas también hasta llegar a tener cositas vivas, bichitos vivos, luego bichitos más complejos vivos, luego bichitos más complejos vivos y así, ¿no? Obviamente, eso es completamente cierto, José. El único ejemplo hasta el día de hoy que tenemos de vida es la Tierra, ¿no? Y a partir de esto, investigar acerca de las posibilidades de vida más allá de nuestro planeta, ¿no? Pero de una manera científica, justamente, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo bonito de la astrobiología es que necesita de muchas personas con muchos backgrounds diferentes para entenderla, ¿no? Necesitamos matemáticos, físicos, geólogos, químicos, biólogos, obviamente astrónomos, hasta gente de filosofía, ¿no? Gente de sociología, porque, por ejemplo, se hacen este tipo de preguntas como, ¿qué tal si se encuentra vida? ¿Cómo actuaría la sociedad terrestre Claro, en claro, ese suceso, ¿no? Ese claro. O tipo sea, de si, cosas. si quieres estudiar la vida en otros planetas, tendrás que usar la misma cantidad de gente que usas para estudiar la vida acá al final del día. Claro, claro. Y Qué también cool. hablando de justo, ¿no? De si encontramos vida, por ejemplo, en Marte, ¿no? Claro. ¿Qué implicaciones va a tener en cuestión de exploración espacial, ¿no? ¿Vamos a tener el derecho o no de ir a habitarlo, si ya está habitado, ¿no? O sea, ese tipo de Claro. cosas también, pues, en todo eso la astrobiología entra, ¿no? O sea, hay preguntas desde formación planetaria hasta formación y evolución de la vida, hasta exploración espacial. Es muy vasta y entra entonces, mucha gente puede entrarle a tratar de responder estas preguntas. Claro, hay muchos peligros con encontrar vida, porque imagínate que encuentras una bacteria en Marte, la traes acá y ¡pum! Ahora tienes una pandemia de algo que nunca existió en la Tierra, no tienes cómo solucionar eso, es un problema muy grande. Sí, Y bueno, sí, ha- definitivamente. hay una, obviamente que tú la conoces, una paradoja muy famosa llamada la paradoja de Fermi, que tiene múltiples Ujú. soluciones, pero ninguna está aprobada, porque por eso es una paradoja. La paradoja, para los que nos están escuchando y no la conocen, es el universo es enorme, creemos que la probabilidad de que haya vida en el universo debería ser alta, pero si eso es así, ¿por qué no hemos encontrado vida en ningún lado y específicamente vida inteligente? ¿Por qué no hay vida inteligente en el universo si es tan grande con tantos planetas y cada vez descubrimos más planetas que según nosotros podrían albergar vida? ¿Tú tienes una solución preferida a esta paradoja? Porque, de nuevo, nadie tiene una que estemos todos de acuerdo. ¿Cuál es tu preferida? Bueno, es que yo no sé si sea una solución preferida, sino más bien aspectos de los que me gusta hablar, ¿no? Ujú. Respecto a la paradoja de Fermi. Una es que pues nuestra tecnología aún es bastante limitada, ¿no? O sea, digo, vamos avanzando muy rápido, pero igual llevan pocos años la humanidad buscando señales de otra civilización, ¿no? Y obviamente tenemos que buscarla pues otra vez con parámetros científicos, ¿no? Pues seguimos en esa búsqueda, digo, sigue existiendo SETI, siguen existiendo estos grandes proyectos que a veces tienen problemas de financiamiento, pero que están pues justamente, ¿no? Buscando y además
justificando por qué buscan en ciertas longitudes de onda, por ejemplo, y no en otras, ¿no? Porque también están basados en nuestra tecnología y en nuestra manera de comunicarnos nosotros. Luego la otra es, pues que sí, la verdad es que la vida necesita muchas condiciones para evolucionar, porque yo digo que no es lo mismo tener planetas potencialmente habitables, por ejemplo, o varios, una lista ya de planetas que tenemos así como de wow, tiene todas las cosas que pudieran y así, a que la vida en realidad pueda evolucionar. Si nosotros pensamos en cuánto tiempo ha estado la vida viviendo aquí en la Tierra y cuánto tiempo ha estado la vida pudiéndose comunicar aquí en la Tierra, pues, o sea, es nada, ¿no? En realidad, la vida microbiana, la vida unicelular es la vida que sí ha durado muchos miles de millones de años, ¿no? En realidad nosotros hemos durado un pestañeo. Entonces, Claro. también tenemos que pensar en eso, en la temporalidad de las civilizaciones, ¿no? Y que también, como también decía Fermi, creo, Chanza y las civilizaciones también están destinadas a destruirse por sí solas. Entonces, también puede ser que las civilizaciones pues no duren lo suficiente o que también pues estamos todos muy separados en realidad cuando, o sea, claro que el universo es vasto, pero así como es vasto es de enorme, ¿no? Sí. Es gigantesco y entonces también las distancias astronómicas también nos implican mucho tiempo para poder comunicarnos, ¿no? Con esos lugares tan lejanos. E incluso hay lugares que ya están, que les decimos que ya están separados causalmente de nosotros. Eso quiere decir que ya están tan lejos que nunca en la vida nos va a llegar su luz o radiación, lo que sea de ellos, porque ya están separados, muy, muy, muy separados de nosotros, ¿no? Y también puede ser pues que no haya. Y quienes han hecho estos esfuerzos de poder tratar de sacar números acerca de civilizaciones, en particular la ecuación de Drake, por ejemplo, pues nos damos cuenta que todavía somos bastante ignorantes en muchos sentidos, ¿no? Que todavía nos falta muchísimo que avanzar para poder realmente estimar cuántas civilizaciones pudieran existir más allá de esta. Pues, entonces, claro, sí, híjole, es que hay muchas cosas ahí. Claro, es como la amalgama de todas las razones en una, básicamente. Increíble. Sí, Bueno, justo. tú mencionabas esta lista de posibles planetas que decían como, aquí esto podría ser la vida. Usualmente, estos son exoplanetas. Nadie espera que encontremos vida como parecida a la humana en Marte. Pero exoplanetas son planetas que están fuera del sistema solar, o sea, probablemente en otro sistema solar. Estoy asumiendo que si no, no los vemos porque nada la está iluminando. La pregunta es, ¿cómo los detectan? Porque los otros sistemas solares están extremadamente lejos. El más cercano está a 4 años luz. Entonces, ¿cómo detectan exoplanetas? ¿Cómo saben que es un planeta y no otra cosa? Hay diferentes técnicas de detección de exoplanetas. Es más, podríamos tener todo un podcast de todas estas técnicas Por de supuesto. detección de exoplanetas, porque afortunadamente hay varias, ¿no? Y unas se complementan con otras. Entonces, básicamente, como bien dices, están muy lejos, no los vemos exactamente brillar, ¿no? Porque son partículas en comparación con su estrella, son motas de polvo, ¿no? Entonces, lo que sí podemos detectar son movimientos o cambios de luz que la estrella que estamos observando tiene en particular. Por ejemplo, si vemos cambios en la velocidad que le llamamos la velocidad radial de una estrella, entonces se espera que hay algo que gravitacionalmente está cambiando ese movimiento propio de la estrella. Entonces, esa técnica se llama la técnica por velocidad radial y ha hecho que se descubran muchos planetas. De hecho, el primer exoplaneta descubierto fue por esta técnica que se llama de velocidad radial. Esta técnica de velocidad radial es como la misma idea de que Júpiter y el Sol, Júpiter no orbita el centro del Sol, sino que Júpiter y el Sol orbitan un punto justo como en el borde del Sol. ¿Es esa idea? Sí, exactamente. O sea, que ambos giran en su centro de masa, Claro, justamente. esa es Exacto. la forma técnica, Entonces, exacto.
Sí. Sí, Oh, justo. ok. Entonces, justo en su centro gravitacional, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es la gran fuerza que domina como en macro al universo, pues entonces justo esa técnica es la que nos ayuda. Hay otra técnica que tiene que ver con justo el brillo, el flujo de luz que estamos observando en una estrella, y periódicamente va disminuyendo. Entonces, cuando hacen ese tipo pues de observaciones, donde ven que periódicamente va bajando, baja la luminosidad de la estrella, esa técnica se le llama la técnica de tránsito, y es porque justamente lo que está sucediendo físicamente es que en nuestra línea de visión el planeta pasa adelante de la estrella, entonces disminuye un poquito la luz de la estrella, y por eso esa es la técnica que usó el telescopio espacial Kepler, por ejemplo, y es la técnica que ha ayudado al descubrimiento de más exoplanetas hasta el día de hoy. Casi todos se detectan por el método de tránsito, y lo bonito también de los tránsitos es que puedes detectar la atmósfera del planeta Por y cómo eso la te luz permite pasa a través de ella. caracterizarla. Exactamente. Y te Mm. permite entonces caracterizarla. Y el telescopio espacial James Webb, por ejemplo, también está usando técnica de tránsito para hacer caracterización de atmósferas planetarias. Hay otras técnicas también como la de coronografía, que esa ayuda justamente con frecuencias. Tú bajas la luz de la estrella y aumentas luces que están alrededor, y entonces puedes detectar cosas que están alrededor de la estrella y orbitándola. Puedes hacer eso con frecuencias, o puedes utilizar una cosa que le llamamos de hecho coronógrafo, que tapa la luz de la estrella, que es básicamente, o sea, viene de la idea de los eclipses totales de sol, ¿no? En los eclipses totales Ah, de sol, lo que vemos es que la luna se pone entre el sol y nosotros, tapa por completo el disco del sol, y nosotros vemos la corona solar. Entonces, ahora hermoso. de manera experimental, a eso le llamamos justo el coronógrafo, y entonces eso nos ayuda a tapar la estrella y observar alrededor, ver si hay algún planeta. La imagen directa utiliza coronógrafos para tapar la estrella y poder sacarle foto al planeta directamente. Es una técnica mucho más complicada, de hecho, pero sí se han detectado exoplanetas con esa técnica. También con otra que se llama microlente gravitacional, con otra que tiene que ver con los tránsitos, pero son como tránsitos que no vemos, que están ahí ocultos y no vemos, pero muestran patrones en los tránsitos de los planetas que sí vemos. Esa técnica se Wow. llama TTV, que Está lleno de técnicas. sí, es Transit Time Variation, por eso les dicen TTV para los cuates. Entonces sí hay muchas técnicas, y también dependiendo del tipo de instrumento que tengas, pues es la técnica que vas a poder utilizar, y está padre. Wow, qué Hay cool. mucha Y gente. sí, bueno, claro, es que hay muchos planetas. Sí, y de hecho está muy impresionante porque justo yo que doy astrobiología, cada semestre que la doy, tengo que revisar el número actual de exoplanetas porque todos los días casi se encuentran nuevos exoplanetas. Wow. Y cuando encuentro un nuevo exoplaneta y salen las noticias, oh, encontré un nuevo exoplaneta que es como la Tierra y podría tener o no las condiciones de la vida, bla, 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 bla. ¿Cómo saben, más allá de poder verle la atmósfera, ¿no? ¿Cómo saben Sí. que es de condiciones de la Tierra? ¿A qué se refieren? ¿Que es la misma masa y por lo tanto la misma gravedad, el mismo tamaño, en la misma ubicación? ¿A qué se refieren con este tipo más allá de las noticias, sino que cuando aparece ya en un término más académico? Sí, pues un planeta tipo Tierra es un planeta que tiene más o menos el radio o la masa de la Tierra. Sí, o sea, así Ok. como muy específico, ¿no? O sea, sí tenemos los tipo Neptuno, que son más o menos de la masa de Neptuno, lo tenemos los tipo Júpiter, que son más o menos de la masa de Júpiter, ¿no? ¿Venus Ajá, sería tipo Tierra? sí, Venus es tipo Tierra, Ok, ok. sí. O sea, no necesariamente Marte tiene es que ser mucho capaz más del... chiquito. Ujú. No, exactamente, no necesariamente ni siquiera tiene que tener atmósfera, Ujú. solamente tiene la masa y el radio parecidos a la Tierra, ¿no? Entiendo. Y ahora sí, ya después necesitamos evaluarlo mucho más allá, por ejemplo, saber si tiene atmósfera, saber si está en la zona habitable alrededor de su estrella,
si va cumpliendo como todas esas cosas, ya empieza a ser como interesante y empezamos a llamarlo un planeta potencialmente habitable, ¿no? Pero no sabemos todavía ni siquiera si tiene agua, si tiene continentes, si tiene placas tectónicas, si tiene un eje de rotación o si no rota. O sea, hay muchas otras cosas que necesitaría realmente ser caracterizado para realmente decir es igualito a nuestro planeta, ¿no? Pero con que tenga la masa y el radio de nuestro planeta. Ahora, después hay otro tipo de planetas que también son planetas terrestres, pero que son más grandes que nuestra Tierra, que les llamamos supertierras, y que las supertierras pueden tener entre 2 y 10 masas terrestres. Entonces también podemos tener, sí, 10 es lo más. Ajá. Después ya gas. Después ya tiene la masa suficiente para poder tener envolturas gaseosas muy grandes y entonces se convierten en planetas gaseosos, exactamente. Entiendo. Sí. Ok, y de ahí me surgen unas pocas dudas todavía. Por un lado, ¿cómo saben la edad de un planeta? También es muy buena pregunta porque no podemos ir, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos la edad de nuestro planeta? Porque le sacamos la edad, porque hacemos fraccionamiento, usamos química, ¿no? O sea, los químicos son los buenos ahí, usan estas técnicas de datación por decaimiento radiactivo y pero tienen que tener la muestra, pues, ¿no? En sus manitas o en sus instrumentos, porque también digo, ahora que ya tenemos robots en Marte, pueden hacerlo desde allá, ¿no? Pero necesitamos muestras, pues, in situ. Entonces, ¿cómo podemos saber la vida, pues, de lo que está lejos, ¿no? Y en realidad la respuesta en este sentido es que no tenemos la edad del planeta, sino la edad de la estrella alrededor de la cual gira este planeta, ¿no? Y la edad de la estrella también se puede datar una estrella de diferentes técnicas. De hecho, es todo un tema todavía, ¿no? Conocer la edad de las estrellas como exacta, ¿no? O sea, no se tiene en realidad tampoco una exactitud tan precisa en esta estrella tiene 3.5.8, ya, o sea, no sabemos en realidad, ¿no? Podemos clasificarlas como muy rudimentariamente o como la más importante es saber en qué etapa evolutiva está, ¿no? Claro. Y la etapa evolutiva más importante de las estrellas le llamamos secuencia principal, es la etapa también más estable de las estrellas, la etapa en la que para la vida va a ser la importante, ¿no? Porque va a tener a su estrella más o menos en el mismo estado por muchos miles de millones de años. Pero para calcular la vida de las estrellas, primero tuvimos que entender el Sol, ¿no? El Sol y qué está sucediendo dentro del Sol, cómo es que está evolucionando el Sol, y a partir de eso justamente la comparamos con otras estrellas que están por ahí. Sabemos que hay muchas estrellas que nacieron, por ejemplo, al mismo tiempo, en grandes como grupos de estrellas que les llamamos cúmulos, y a partir de las estrellas que ya evolucionaron y cuántas estrellas ya evolucionaron, porque son las grandotas las que evolucionan primero, entonces podemos hacer una datación del cúmulo completo y entonces ya le sacamos la edad a todas esas estrellas. Y también cuando son estrellas individuales se utiliza una técnica que se le llama el sismicidad estelar, que tiene que ver también con cambios de brillo en la estrella, pero se tiene que hacer observaciones de mucho tiempo. Claro. Y ya hay modelos de interiores estelares que a partir de las observaciones ajustan la edad. Todos los planetas del sistema solar pues van a tener la misma edad que tiene el Sol, ¿no? Claro. Más o menos parecida, por lo menos, ¿no? Si te sale una edad más allá del Sol, pues calculaste mal. Claro. Pero eso, claro, o sea, lo sabemos indirectamente, pues. Claro. Una pregunta que me surge, en nuestro sistema solar está muy claramente dividido entre planetas rocosos y después planetas gaseosos. ¿Eso es esperable de todos los sistemas solares? Porque asumo que es porque cuando la protoestrella se transforma en estrella empuja todo para afuera, pero no sé, ¿es así en general siempre? ¿O uno puede encontrar planetas rocosos después de los gaseosos? ¿O todo el sistema invertido? ¿O cualquier mezcla? Es muy buena pregunta también, porque
nos hace justo entender cómo es que se forman los sistemas planetarios, ¿no? Y qué se necesita para formar cierto tipo de planetas. Por ejemplo, el primer planeta que se descubrió es un planeta gigante como Júpiter, pero pegadito a su estrella, ¿no? Y después empezaron a Mm. encontrar un montón de esos. A esos les llamamos hot Júpiters, porque son como Júpiters calientes, ¿no? Muy, muy cerca a la estrella, entonces más luz, más temperatura, por eso son más calientes. Pero entonces, pues tenemos que entender, ¿no? La formación planetaria y no nada más la formación, sino la evolución dinámica de estos cuerpos. Y a partir Claro. de eso podemos hacernos estas preguntas y respondérnoslas, ¿no? Entonces, los planetas rocosos necesitan formarse cerca de la estrella, porque ahí es en donde se acumulan los materiales pesados, los materiales que todavía aguantan temperaturas pues altas, porque acuérdense, entre más cerquita de la estrella, más calor vamos a sentir, ¿no? Entonces, todos esos materiales aguantan esas temperaturas altas y pueden formar planetas rocosos. Los planetas gigantes gaseosos necesitan temperaturas mucho más frías para que el gas no se vaya. Entonces, los gaseosos debieron haberse formado siempre lejos de la estrella. Y entonces, ¿por qué tenemos planetas tan pegados a su estrella, no? Entonces, esto es porque los planetas migran. Suceden procesos dinámicos en discos protoplanetarios, porque aparte cada disco protoplanetario evoluciona de una manera diferente a partir de cómo se va moviendo todo el material, el problema de los N cuerpos, ¿no? Claro, todo es caótico al Eh, final. todo es caótico, todo está evolucionando, también depende qué tanto crezca el material, qué tan rápido crezca, si está empujando justamente el material hacia afuera o no. Pero el chiste es que si tenemos, por ejemplo, en este sentido, si tenemos Júpiter calientes, eso quiere decir que dinámicamente empujaron a los que pudieran haber sido más chiquitos que él y chance y los mandó ya lejos, ¿no? O sea, Claro. los Lo aventó, sacó. ¿no? Y ya Entiendo, no pertenecen entiendo. ya a ningún sistema planetario. Ajá. Son planetas errantes. Oye, y Ujú. bueno, tú mencionaste el problema de los tres cuerpos, famosa serie de Sí, Netflix que estuvo dando vuelta, que es este famoso problema de que no hay una solución matemática bonita tipo 2 más 2 igual 4 para resolver cuando hay más de tres o más cuerpos orbitándose los unos a los otros con las ecuaciones de gravedad. sí. Mi pregunta es, en la serie nos muestran un planeta que orbita, entre comillas, de alguna u otra forma, estas tres estrellas que están orbitándose la una a la otra. ¿Es esto algo factible? ¿Es posible que tres estrellas tengan un planeta o tengan planetas alrededor? Sí, de hecho, también hay, o sea, hay técnicas que han encontrado planetas alrededor de un sistema binario o de así. El rollo de esto sí es factible porque dinámicamente creo que todo es factible. Es más, por ejemplo, si salió ese planeta de otro sistema planetario y se encontró con estas estrellas y ya se quedó orbitando por ahí, también puede suceder. Pero lo complicado es que sea factible su habitabilidad, por ejemplo, ¿no? No, claro, claro. Porque va a tener órbitas a lo mejor muy excéntricas, ¿no? Entonces, digo, tener tres soles es tener tres veces más radiación que te puede quemar, por ejemplo, ¿no? O que puede extinguir a tu atmósfera, que puede dejarte sin agua o que puede congelarte en ciertos momentos cuando estás muy lejos de todas las estrellas, ¿no? Entonces ese es Claro. el rollo, como que se puede que existan, sí, pero que cumpla como con todas estas cuestiones posibles para la habitabilidad. Para la habitabilidad es lo complicado. Claro, claro, que es como lo que el libro dice, bueno, eso nos lo vamos a pasar un poco por cualquier lado y vamos a asumir que se puede. Entiendo, Claro, está muy sí. cool. Y esto es una duda que tengo yo. ¿Los sistemas binarios o de más estrellas, o se forman las dos estrellas juntas como si Júpiter hubiese sido mucho más grande y las dos estrellas son protoestrellas que se transforman en estrellas? ¿O es que dos estrellas iban caminando por ahí y de repente se toparon y quedaron danzando para siempre? No, normalmente juntas nacieron. O sea, Ah, lo perfecto. bonito de las nubes moleculares es que son lugares extremadamente grandes,
extremadamente densos y que empiezan pues ahora sí que a caer gravitacionalmente, a sentir este colapso gravitacional, varios grumos al mismo tiempo. Entonces crecieron, Crecieron nacieron, juntos. crecieron y evolucionarán juntas. Sí. Ah, perfecto. Bueno, para ir empezando a cerrar un poco, porque podríamos estar conversando sobre astrofísica y sobre formación planetaria toda la vida, te quería preguntar si hay algo que a ti te gustaría que todo el mundo supiera, quizás algún mito que te gustaría corregir o algún tema que tú digas, mira, todo el mundo debería saber esto. ¿Qué te gustaría como contarle al público? A ver, ay, es que varias cosas, pero a ver, voy a decir algo que se me hace muy, ahora que fui a Chile, me traje una ¡Fuiste a palabra, Chile! fui a Chile, sí, estoy muy emocionada porque como todo astrónoma, era uno de mis sueños conocer Chile. Claro, Me por dedico a supuesto. meteoritos, entonces era otro sueño ir a Chile. Pero me traje una palabra, José, Ujú. brígido. Me encantó esa Es palabra. la mejor palabra del mundo. Y yo dije, ¿por qué no tenemos esa palabra aquí en México? Entonces, les voy a decir algo muy brígido. Bueno, que a mí me causó un sentimiento muy brígido cuando lo supe, que está cayendo todo el tiempo material eh, hacia la Tierra, material espacial, ¿no? Caen a más de 5.000 toneladas al año de material espacial a la Tierra. Es material que cae casi todo en forma de polvo, eh, mucho cae en forma ya de meteorito, o sea, resiste esta interacción con la atmósfera para llegar y ser una roca, ¿no? Pero la mayoría de ese material es material que está cayendo todo el tiempo, ¿no? Entonces a mí se me hace muy loco pensar que cuando uno está limpiando su casa, ¿no? Mucho de ese polvo viene del espacio. No ¿A te poco no es brígido? creo. ¿Qué? Qué brígido, qué heavy, qué cuático. Nuevo dato favorito. Este es mi nuevo dato curioso favorito. Se acaba de ser Sí. catalogado. Buenísimo. Increíble. Sí. Este es el clip para TikTok, obviamente. Pero increíble. Me encantó el dato. Sí, y hay algunos otros, cosas como que me gustaría, a lo mejor justo, ¿no? Estos mitos acerca de la formación planetaria o la formación de vida que por ahí se quedaron en la conciencia popular y que ya han sido, pues, investigados y corregidos. Por ejemplo, esto de que Júpiter es una estrella fallida, ¿no? Por ejemplo, pues eso ya sabemos que no. Que Júpiter tiene una estructura y una historia de formación completamente diferente a cómo se forman las estrellas. De hecho, justo esto de que tiene un núcleo sólido es muy esencial porque las estrellas no lo tienen, ¿no? Entonces, Júpiter para nada fue una estrella fallida. Júpiter estaba destinado desde el principio a ser lo que es, ¿no? Ajá, un planeta gigante. Nuestro hermoso planeta de Van Gogh. Sí, la verdad que sí. Planeta de Banco, me encantó. Sí. Sí. Y otra cosa que me gusta decir es que cuando uno hace estos estudios más químicos de todo este material que está cayendo a la Tierra, como que también se quedó en la cultura popular decir que el agua de la Tierra vino de los cometas. Mm, Y en realidad no es cierto. El agua de la Tierra vino de asteroides que tenían mucho material carbonoso y mucho material de hielos, que es material que de hecho de ese material, de este tipo de asteroides, vienen más o menos justo por Júpiter, ¿no? Entonces justo está la historia de cómo se formaron todos estos océanos, todo este material que le llamamos material volátil, que no nada más tiene que ver con los océanos, sino con toda la materia orgánica también que claro. formó la vida, ¿no? Entonces, el estudio de todos estos cuerpos también es muy importante y pues es como uno de los mitos que me gusta desmentir, ¿no? Que no viene de cometas, sino viene de asteroides. Claro, increíble. Ujú. Mira, bueno, tú sabes que yo soy mago y una tradición que estamos implementando en esta tercera temporada del podcast es que yo le hago un pequeño juego de magia
de agradecimiento a los invitados. Pero antes de pasar al juego de magia, hay un Ok. pequeño interludio donde vamos a ver un poco cómo funciona tu cerebro, cómo piensas. No es Ok. nada de acertijos ni nada de resolución de problemas, sino que son preguntas Ok. hipotéticas. Es una pregunta hipotética para ver cómo aproximas a este tipo de preguntas. Pero la pregunta es al azar, así que dime un número del 1 al 12 y yo tengo una lista. 11. 11. 11. ¿Cuál es tu placer culpable? Ujú. Ay, a ver. Sí, no Que está fácil. no, no está fácil, no está fácil. Creo que voy a decir, quedarme en la regadera, así como que me caiga el agua, porque luego me da esto de, estoy desgastando mucha agua, pero hay veces en las que real digo, aquí tengo que estar, sintiendo el agua cayéndome. ¿Agua caliente o puede ser fría también? Tibiecita, Tibiecita. tibia. Ok. Sí, sí. No, no me gusta, como dicen, aquí dicen, hervir, que esté hirviendo mi piel. Claro, Pero claro. tampoco me gusta tan fría también. ¿Qué Es será eso tibiecita. qué será eso que tienen las duchas que hace que uno no quiera salir de ella? Es como, "Ah, es tan agradable". Y no necesariamente pasa así en una piscina. Hay gente que se mete a la piscina y se sale sin problema. Pero es muy Sí. difícil como entrar a la ducha y salirse y no querer quedarse. Sí. Es algo muy raro. Y no Sí, pasa no con la sé. lluvia. No, pero porque la lluvia es fría, ¿o no? Si ¿Será solo fuera, eso? sí, chance, ¿no? No sé. No sé, el agua sí tiene como esta cosa como de, no sé, el sonido. Es que a mí sí me gusta, por ejemplo, la lluvia. O sea, pero normalmente estás con ropa, entonces vas a estar como todo mojado, ¿no? Después va a apestar tu ropa. Puede No ser que sé. sea el problema de la ropa. Pero bueno, buenísimo el placer culpable. Yo pensé que me ibas a tirar alguna serie por ahí, alguna canción ahí, pero algo mucho más mundano y la culpabilidad del cambio climático, básicamente. Sí, 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 y porque también soy muy, o sea, a veces sí soy como muy drástica en, no hay que gastar agua, apaguen lo que no estén usando y así, ya sabes, ¿no? Entonces hay veces Claro. que digo, ay, cómo me gustaría que el agua sea eterna y que pueda quedarme. Sí, aparte que la cantidad que nosotros como humanos comunes y corrientes usamos comparado con lo que usa, qué sé yo, Sara, es nada, pero igual tanto Sara como Pero nosotros igual. tenemos que reducir el uso de agua. Son ambas cosas, no es uno del otro, totalmente. Bueno, Exacto, exacto. Trish, un jueguito de magia para ti. Y ya que Sí. hablamos tanto como de cosas relacionadas con el tiempo, este juego de magia también tiene que ver con... Vamos a bajar aquí un poquito la cámara, que se vea un poquito mejor. Creo que por ahí Vale, vale. estamos bien. Y tengo una baraja de cartas. Tú sabes, no sé si tú sabías, pero la baraja de cartas tiene una carta que es la más importante de toda la baraja. ¿Tú sabes cuál es? En la baraja de Eh, póker. ajá. Hay una que es la más Pues, importante. ¿el as? Muy bien, pero ¿cuál as? ¿Cuál as? Ah, No sé. pues te cuento que es el as de picas. Ok, La ok. razón es muy sencilla. Por un lado, si te das cuenta, la mayoría de los ases de picas ahí tienen la marca, tienen un Mm, diseño más especial y tienen incluso a veces hasta las garantías. Cuando son barajas muy caras y viene algo fallado, tú envías el as de picas con la garantía y te pasan una nueva, etc. Bueno, esa wow. es la razón mundana, la razón que nos quieren hacer creer. La realidad es que el as de picas es la carta más importante porque es la máquina del tiempo de la baraja. Digamos, a ver, es una máquina del tiempo A chiquitita, no ver. nos va a llevar a los Ajá. dinosaurios, quizás 5 segundos. Ah. Pero la vamos a probar, la vamos a probar. Mira, yo voy Ok, a pasar cartas así y tú me dices alto en algún momento cuando tú quieras. Voy. ya. Ahí, una más, una menos. Ahí, ahí. Ok, vamos a sacar tu carta. Ay, se me suelta. Está muy abajo esto. Ahí está, ahí salió. Tu Ujú, carta es la K de tréboles. ¿Ok? ujú, Y esto va así. El ujú, as lo vamos a dejar encima y la K ujú. arriba del as. Muy sencillo. Ok, ok. Yo lo que hago es que tengo que marcar una posición con la K de tréboles. Por ejemplo, ahí. Ujú. Esperar un momento. Y luego mandarla
hacia adentro. Y entonces ahora simplemente tomo mi haz de picas, ¿ok? Ok. Y lo llevo al mismo lugar. Y lo activamos. Volviendo quizás 5 segundos al pasado, cuando aquí teníamos a la K de tréboles y acá arriba teníamos a las de picas. ¡Wow! La máquina del tiempo de la baraja. ¡Wow! Oye, sí me dejaste impresionada. ¿Cómo lo hizo? ¡Wow! ¡Qué padre! Encantado. Me Un gusta, pequeño me agradecimiento para gusta. ti, Trish, por participar de tercera temporada de Ciencia a la Vena. Ay, no, muchas gracias por la invitación. Me encanta que haya este tipo de podcast siempre, porque, no sé, o sea, platicar también como entre amigos, con esta cosa que nos gusta mucho, que es el espacio, y seguir como haciéndonos preguntas, ¿no? Porque eso es lo que me gusta mucho, que a veces salimos con más preguntas de esto. Totalmente, totalmente. Es que eso es lo que pasa. Uno, incluso los científicos, tenemos preguntas sobre el universo, sobre otras áreas, y así es como salen nuevas áreas de investigación o nuevas ideas y nuevos Ujú, papers, como queremos saber más, ujú. queremos saber más. Sí, 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 exacto. Sí, qué bonito. Bueno, Gracias. muchas gracias, Trish. Por favor, dile a todo el mundo dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte, dónde pueden aprender más de lo que tú haces. Bueno, yo estoy en Instagram como Trish Luna. Ahí normalmente subo los reels y las cosas que voy haciendo de ciencia. En todas las demás redes, igual también en Instagram, pueden encontrarme a mí junto a dos colegas que tenemos el proyecto de Astrofísicos en Acción. Ahí sí estamos en todas las redes, ya saben, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, en todas ahí nos pueden encontrar como Astrofísicos en Acción. Acabamos de sacar un libro que ahorita nada más se está vendiendo en México, pero espero que pronto esté en más partes, sobre exploración espacial y el sistema solar. Está muy bonito ilustrado. Si están en México, pues ahí también decimos cuándo va a haber presentación del libro, pero estamos ahí subiendo contenido en Astrofísicos en Acción todo el tiempo, muchos datos curiositos de astronomía y ciencias espaciales. Y pues ahí andamos. Todos a seguir a Trish y a los astrofísicos en acción y comprar ese libro porque la divulgación científica merece más reconocimiento y más esparcimiento y más en todas partes. Muchas gracias, Trish, y nos vemos en una próxima vez. Sí, gracias. Bye. Ciencia a la Vena es producido y conducido por José Ilech García y Solmar Varela. Música de la intro por Frank Hill, música de fondo por Samurai Jack, animación de la intro por Matías Delgado y ajustes a la animación por Constanza Hernández. Queremos agradecer profundamente a todas las personas en Patreon que hacen posible seguir financiando la divulgación científica. Si te suscribes a nuestro Patreon, patreon.com/José Ilech García, puedes acceder a contenido exclusivo y contenido adelantado del podcast, además de un montón de otras cosas relacionadas a la divulgación científica.